eso que Lutero está hasta el momento reconocido, ¿no? Y es un hombre, un reformista de los más famosos, ¿no? Como él fue usado por Dios para poder dar la verdad, ¿no? En una época total de oscuridad. Sabemos que en ese momento la Iglesia Católica usaba las indulgencias para hacer su negocio, ¿no? Prácticamente Lutero, al exponer las tesis, como ven ahí en la puerta, ahí en Alemania, de ese templo, como Lutero expuso todas las mentiras que tenía la Iglesia Católica. Y por lo tanto la Iglesia Católica estaba totalmente molesta. ¿Por qué? Porque se les había caído el negocio, ¿no? Ya no tenían ya en el medio para poder generar los ingresos que tenía, las grandes regalías que tenía, ni tampoco el poder para poder manipular a los reyes, ¿no? Porque ellos que hacían la Iglesia Católica antes, agarraba a un rey que no quería someterse o no quería hacerles caso, simplemente lo excomulgaba, ¿no? Decía, le quitaba lo que es el sacramento de la comunión y le decía que se iban a ir al infierno, ¿no? Ya como ya no tienes comunión, vas a ir al infierno, ¿no? Y algunos reyes tenían miedo y todo, y justamente lo que pasó, ¿no? Aquí en esta parte, ¿no? Por ejemplo, pero en esta parte, en este capítulo, vemos que ya Roma ya lo había condenado. O sea, en este caso ya Roma, ¿qué es lo que quería aquí? Ya que lo quemen por hereje, ¿no? Que lo castiguen. Pero sin embargo, el emperador, que en este momento Carlos V, cuando ascendió el trono de Alemania, y como bien dice aquí aquí en el libro y lo explica nuestra Elena, le debió un favor a un elector en Sajonia, ¿no? Por lo tanto, al deber esa deuda, decidió darle la oportunidad de escuchar a Martín Lutero. Sabemos que la Iglesia Católica ya lo había condenado, el Papa ya había dado un edicto para que lo condenen, para que muera Martín Lutero, pero sin embargo, el rey Carlos V, el emperador, un joven emperador de Alemania, le quiso dar la oportunidad a Lutero. Por lo tanto, Lutero dijo lo que está en la página 65, no específicamente, ¿no? Que dice, si el emperador me llama, no tendré ninguna duda de que es el llamado de Dios mismo, ¿no? Este hombre, este monje, ex monje que estaba ahí, estaba bien, no sé, bien, como dice, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Dios estaba trabajando con él, ¿no? Dios había trabajado con él, ¿no? Si ellos, dice, desean usar la violencia contra mí, yo coloco el asunto en las manos del Señor, ¿no? Y esto nos enseña ahí esta primera parte, ¿no? Nosotros en manos de quién estamos colocando, ¿no? De repente nos injurian, hablan mal de nosotros, nos ofenden. Esto debemos colocarlo en manos del Señor, ¿no? Ahí cuando puso esta determinación, si Él no me salva, la vida es de poca importancia. Ustedes pueden esperar de mí cualquier cosa, pero no la huida o retractación. Huir no puedo, y menos retractarme. ¿Cómo se iba a retractar si estaba hablando la verdad, ¿no? Cualquier que está hablando la verdad no puede retractarse. Si bien había recuerdos de otras personas que lo inventaron y que fueron quemadas, inclusive por defender la palabra de Dios. Sabemos que antes había habido bastante una época de oscuridad y cualquier persona que se oponía al Papa la pagaba caro, pagaba con su vida prácticamente eso, ¿no? Pero sin embargo Lutero se mantenía firme, ¿no? Aquí les quise mostrar, por ejemplo, este rey Carlos V, un joven rey que ascendió al trono de Alemania, ¿no? Que le dio la oportunidad, ¿no? Y que llevaron a Lutero a un juicio. Y por otro lado, el legado papal, ¿no? Un legado que aquí en el libro le llaman a Leandro, ¿no? El legado papal, quien con elocuencia, mandado por el Papa, una persona bastante elocuente, bastante manejo de palabra, había expuesto argumentos, pero no con la verdad, ¿no? Argumentos no con la palabra de Dios, ¿no? Siendo el Papa, como lo reconocía Lutero hasta ese momento como el vicario de Cristo, aparentemente, pues él se hacía llamar el vicario de Cristo, él en vez de moverse por la palabra de Dios o resaltar a Dios, estaba movido, como bien dice acá, por el odio y la venganza. Eso es lo que tenía prácticamente dentro del corazón de este legado, ¿no? Donde él exponía con elocuencia y donde quería hacer ver los errores de Lutero, ¿no? Y quería condenarlo
como bien dice aquí en el libro, a una hoguera a 100.000 herejes, ¿no? Aquí dice, ¿no? Tiene suficiente motivo para condenar a la hoguera a 100.000 herejes. Es lo que decía él, ¿no? Pero sin embargo, Martín Lutero siempre se mantuvo fiel, ¿no? Y oró, ¿no? Y Dios estaba protegiendo al siervo porque lo había, en vez de que condenen ahí a Lutero, lo había llevado justamente a juicio, o sea, querían escucharlo, ¿no? Como que el pueblo alemán no estaba contento con toda la opresión papal, ¿no? En ese momento el papa, toda la opresión, no estaban contentos, ¿no? Que por eso querían escucharlo, porque no estaban totalmente contentos, ¿no? Y es lo que viene este pensamiento aquí, dice, ¿no? Los mismos argumentos todavía siguen esgrimiendo contra todos los que se atreven a presentar las sencillas enseñanzas de la palabra de Dios, dice acá en el libro, ¿no? La página 66 dice, ¿quiénes son todos esos predicadores de la nueva doctrina? Son ignorantes, pocos en números y pertenecen a la clase más pobre, ¿no? Es lo que argumentaba justamente este prelado, ¿no? De que son ignorantes, ¿no? No los tildaba de ignorantes, ¿no? A Martín Lutero, de ser unos pocos, unos cuantitos, ¿no? Y pertenecer a una clase más pobre, ¿no? Donde en algunos hasta ahorita, ¿no? Piensan que la religión es solamente para pobres y débiles, ¿no? Para poder justificar su libertinaje que ellos tienen, ¿no? Porque no hacen otra cosa más que hacer cosas que no agradan a Dios, un libertinaje, justificar su avaricia, ¿no? En cambio, Lutero quería resaltar el poder de Dios, el poder de la verdad, ¿no? Para, este caso, enfrentar a estos adversarios que tenía acá, que en este caso el Papa, ¿no? Quería hacer una reforma grande, ¿no? Por eso que justamente tenemos nosotros que encomendarnos a Dios, ¿no? Iba a hacer un gran cambio ahí que tenía que ver, ¿no? Tenemos que, en este caso, Lutero quería prevenir de la ruina y la deshonra a su pueblo, ¿no? Y quería que esta reforma poder realizarla, ¿no? De poder llevar este mensaje a todos, ¿no? El mensaje de que Dios realmente es el que perdona los pecados, no la iglesia, ¿no? Y por lo tanto aquí Lutero fue llevado a juicio, ¿no? Fue llevado a comparecer, ¿no? Ahí con el prelado papal, ahí y ante el emperador, ¿no? Carlos V, ¿no? Donde ahí qué es lo que decía o qué es lo que se le consultaba. En primer lugar, se le hacía dos consultas, ¿no? En primer lugar, si es que él había sido, ¿no? Reconocía la autoría de todo lo que había hecho, ¿no? De todo lo que había puesto las tesis, y en segundo lugar le preguntaban acerca de retractarse, ¿no? Que tenía que retractarse, si se retractaba de todo lo que había hecho, ¿no? Dando como la oportunidad de retroceder, ¿no? Él en este caso propuso, y está en un versículo que está Lutero cuando hace frente al concilio, está en Marcos 10:28, dice, no temas a los que matan el cuerpo. Él tenía bien presente este versículo. Le seguimos con la lectura más. Mateo 10:28 dice, no temas a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma, dice Mateo 10:28, ¿no? Otro versículo que dice, cuando por mi causa lleven ante gobernadores y reyes, el Espíritu del Padre les hará que decir, ¿no? O les han de decir en San Mateo 18 al 18:20, ¿no? Él, como digo, consideraba, ¿no? Se presentó a la asamblea con un corazón humilde, ¿no? En la primera pregunta, él reconoció la autoría, y en la segunda pidió un tiempo para reflexionar. Imagínense, ¿no? Un tiempo para reflexionar, para que pudiera, en este caso, un tiempo ir con Dios y reflexionar, ¿no? Ante esa reflexión, pensaban de que Lutero se iba a retractar, ¿no? De que pensaban que ya de repente ellos ya pensaban de que habían triunfado, ¿no? Porque si Lutero se hubiera retractado, hubiera sido un gran triunfo para Satanás. Pero en este caso Dios decide usar a su reformador, y es lo que argumenta aquí Lutero, que está en la página 71. Me defenderé a mí mismo como Cristo lo hizo. Si he dicho algo malo, demuéstrenlo por la misericordia de Dios. Y a ustedes aprobar por los escritos, dice, de los profetas y los apóstoles, que me he equivocado.
Lutero quería que con la palabra de Dios le demuestren que él se había equivocado, ¿no? Cosa que sabemos que no podía ser, ¿no? El legado papal ni ninguno de ellos podía ser o demostrar con la palabra de Dios, ¿no? Porque justamente decía, si me demuestran que me he equivocado, tan pronto como estoy convencido de esto, me retractaré de todo error y seré el primero en tomar mis libros y arrojarlos al fuego, ¿no? Como dice, esa tremenda determinación tenía. Pero sin embargo, ellos le dijeron, ¿pero te retractas o no? E insistieron, ¿no? Y obviamente él dijo que no puedo ni quiero retractarme, es lo que dice la palabra en la página 71. No puedo someterme mi fe ni al Papa ni a los concilios porque está claro como el día que frecuenté. No puedo ni quiero retractarme de nada, pues no es seguro para un cristiano hablar contra su conciencia. Esta es mi posición y no puedo hablar otra cosa menos. No, se mantuvo firme, ¿no? A pesar de todas las presiones de lo que podía perder su vida, se mantuvo firme, ¿no? Aquí en Lutero, ¿no? Se mantuvo firme justo ante este tribunal, ¿no? Y se mantuvo firme y en no retractarse, ¿no? Obviamente lo que querían muerto, pero sin embargo, aquí si vemos aquí en la palabra de Dios, a pesar que Carlos en un momento, el emperador, rechazó a Lutero, ¿no? Que no tenía simpatía con Lutero, había varios que no simpatía con Lutero, pero sin embargo, Dios trabajó en muchas personas, salvó la vida justamente en este caso de Lutero, ¿no? Usó en este caso como dice en el capítulo 75, a Federico de Sajonia, ¿no? Para poder transportarlos a través de los bosques del castillo de Wartburgo a una aislada fortaleza en la montaña, ¿no? Donde parecía, como dice, la luz del Evangelio estaba por extinguirse, ¿no? Querían matarlo a Lutero, pero sin embargo Dios lo protegió justamente, como dice, usó a esta persona. Dios usa personas para poder proteger, para que la luz de este reformador, de esta persona, Martín Lutero, siga brillando con un fulgor más deslumbrante, ¿no? Por eso que Lutero justamente pudo, en este caso aquí, poder retirarse y estar activo, ¿no? Él quería una vida, estaba acostumbrado a una vida de actividad y de poder seguir predicando de la palabra de Dios, ¿no? A pesar de esto, él seguía, a pesar de que podían matarlo, él realizar las actividades que de repente para otra persona podía ser imposible. Por eso que dice que su pluma nunca permanecía inactiva. Él seguía traduciendo, él seguía difundiendo el evangelio, seguía dando la luz a los demás, ¿no? Por eso que admirados y confusos por las pruebas tangibles que él seguía en acción, una multitud de folletos salidos de su pluma circulaban por toda Alemania. Él, como dice, no permaneció, a pesar de que su vida está en peligro, lo podían matar, él siguió, ¿no? Y también, como dice aquí en la palabra de Dios, en la capítulo, en la página 76 de este libro, dice, también tradujo en el Nuevo Testamento al idioma alemán. Desde su rocosa Patmos, como se podría llamar, porque fue aislado, así como Pablo fue aislado él a su rocosa Patmos, continuó proclamando el Evangelio. Aproximadamente un año reprendiendo los errores en este caso, de aquellos tiempos, ¿no? En esa oscuridad que todavía quería la Iglesia Católica seguir, ¿no? Por lo tanto, este reformador, como vemos, a pesar de todo el poder que tenía Roma en ese momento, Dios lo protegió y pudo continuar, ¿no? Ahora, en la página 76 justamente dice, ¿no? Aquí en la palabra de Dios una parte, ¿no? Satanás trata de distraer sus pensamientos y afectos de Dios. Es lo que básicamente busca el enemigo, hay que buscar a la iglesia, tratar de distraer, tratar de cortar, como se podría decir, de raíz, justamente lo que quería tratar de cortar de raíz, ¿no? Pero sin embargo, vemos que en este caso Dios también usa, así como el diablo usa agentes humanos, Dios usa también agentes para poder ayudar, ¿no? En este caso usó un escenario donde Lutero era salvado por justamente, como bien dice aquí, por Federico de Sajonia, ¿no? Que él fue una persona, un noble que lo ayudó, ¿no? Y así muchos otros nobles que no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica, ¿no? Como vemos aquí,
el enemigo usa agentes humanos para honrar el instrumento, ignorar la mano de quien dirige los acontecimientos de la providencia, ¿no? Así como Dios nos usa el instrumento a nosotros, el diablo también tiene sus instrumentos, ¿no? Sus instrumentos, sus personas. Y ya lo hemos visto quizás cuando hemos estudiado la lección, ¿no? Cómo Dios usó, perdón, cómo el diablo usó a Herodes para poder asesinar a todos los niños y tratar de ir contra la palabra de Dios del nacimiento de Jesús, ¿no? Pero ahí, como vemos, Dios siempre tiene mejores planes, ¿no? Los planes de Dios nunca se van a perder, ¿no? Si tú te agarras de la mano de Dios, Dios siempre va a sostenerla y te va a ayudar, ¿no? Dios, como es, llevó su siervo y salvó su vida en un refugio montañoso, ¿no? Donde era protegido quizás del orgullo y la confianza, como dice, propia que produce el éxito, en vez de vanagloriarse él, porque eso también es un peligro que nosotros podemos tener, de que en vez de vanagloriar a Dios, como nosotros hemos avanzado bastante, hemos llevado bastante personas para Cristo, bastantes personas ahí, y nosotros podemos correr el riesgo de que en vez de darle la honra y gloria a Dios, querer llevarnos a nosotros, ¿no? Decir de repente en algún momento este grupo se ha formado gracias a mí, o este grupo se mantiene unido, este grupo bautiza gracias a mí, o decir que uno es la persona cuando en realidad no es así, queridos hermanos, no es uno, es Dios quien obra a través de nosotros, es Dios, el único que merece la honra y la gloria es Dios, queridos hermanos, nadie más que Dios, porque es el que hace su Santo Espíritu, el que lleva a las personas, ¿no? No es un hermano, no es un anciano, no es un coordinador, sino es Dios que es el que lleva a las personas a través del Santo Espíritu a sus pies, ¿no? Es el que trabaja en el corazón y nos usa a nosotros de instrumentos, ¿no? Como sabemos aquí, Lutero trascendió, fue un paladín de la verdad en su tiempo, ¿no? Esta es una imagen ahí justamente de Lutero, ¿no? Que está frente a la iglesia, Nuestra Señora Luterana, en Dresden, Alemania, ¿no? Lutero, como vemos, marcó un antes y un después, ¿no? Marcó este paladín, como dice la verdad, que se mantuvo firme, a pesar de todo el peligro, a pesar que lo podían matar, y habían matado anteriores a Hus, a otros reformadores que quisieron hacer algo y los mataron antes, sin embargo, él no temió y siguió adelante. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque él la honra y la gloria la llevaba hacia Dios, ¿no? Ese justamente es el mensaje que quería compartirles, queridos hermanos. Y acá, como última parte, lo voy a leer, esta última parte del libro que está en la página 76, dice: Dios guardó a la reforma, dice, de este error, de este caso de este error. ¿Cuál error? Que decían, hermanos, del error que había antes de este caso, de confiar en sí mismo, ¿no? Porque dice acá, aquí vamos a hablar del error para que pueda entender, vamos a hablar un poquito antes. Dice: demasiado a menudo los dirigentes religiosos, alabados de esa manera, se ven inducidos a confiar en sí mismos y el pueblo busca su dirección en lugar de la palabra de Dios. O sea, quiere decir que de repente algún dirigente se quiere envanecer a él mismo, quiere que a él prácticamente llevarse las palmas. Cuando tiene palmas, sabemos que claramente las merece nuestro Señor y nuestro Dios, ¿no? Es lo que habla justamente esta última parte, dice: Dios guardó la reforma de este error. Los ojos de los hombres se habían vuelto a Lutero como el expositor de la verdad, pero él fue retirado para que todos los ojos humanos se dirigieran al eterno autor de la verdad, ¿no? Y, Lutero fue un instrumento que marcó antes y después, pero recordemos que él no exponía sus ideas, sino él exponía la palabra de Dios, y era Dios el que lleva siempre la honra y gloria. Eso es lo que debemos tener nosotros, queridos hermanos. Por eso que para finalizar, quiero que me acompañen en oración para poder finalizar esta meditación de este capítulo.